Les saludo amigos y vamos a ver el tema que les había prometido. Después de muerte de la carne les había dicho que vamos a ver la muerte, la sombra de muerte. Son tres temas que quiero dar seguido. Después de este va a venir la muerte del alma, que es la muerte definitiva ya. Este tema lo dimos hace un tiempo, está también, pero va a ser como un pequeño repaso de sombra de muerte para que recordemos que después de la muerte de la carne está la sombra de muerte, el estado en que la humanidad está hoy. Quedó después de Adán así la humanidad. Hemos visto varias veces, ha salido casi en todos los temas, que el enemigo cuando perdió la batalla puso el imperio de la muerte. Eso lo hemos pasado casi en todos los temas, ese versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, de que dice que así estábamos. Satanás implantó acá en la tierra el imperio de la muerte, que es como si fuera una cárcel. Ahí va cayendo toda la humanidad después de Adán, fueron cayendo. Muy pocas personas no cayeron en eso, los profetas, las personas más fieles obedecieron a Dios, pero la mayoría de la humanidad está ahí, en sombra de muerte. Ahí en Hebreos dice que Satanás implantó ese imperio y que tuvo que venir Jesucristo a hacerse nacer de carne para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15, lo pueden leer ustedes. Bueno, así quedó la humanidad, no solo presa en esa cárcel, sino con el lazo al cuello, por decir así, un sinónimo más que aplica Pablo, que la gente está enlazada, Satanás los tiene como con un lazo sujeto, que no pueden salir de ahí. Ese sinónimo lo aplicó Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Le vamos a dar lectura. Fíjate qué analogía que utilizó Pablo. No, si la gente tiene que sacarse el lazo en el que está cautivo, dice. Le doy lectura. Pablo le escribe a Timoteo, que era también un ministro más joven y estaba en otra parte dirigiendo una iglesia. Y él le da instrucciones. Pablo le da instrucciones cómo tiene que portarse. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjate lo que dijo Pablo, están con el lazo al cuello, por decir así, cautivos a voluntad del enemigo. Así está la humanidad hoy, pero la gente no se da cuenta que si viniera Jesucristo ahora, no están preparados para salir a encontrarle, porque están presos en el imperio de Satanás. Y en cambio las personas que van aceptando a Jesús como su Salvador, se acercan, empiezan a leer la Biblia, a recibir instrucción, cómo pueden prepararse para sacarse ese lazo, salir de esa cárcel y para estar listos para subir a encontrarse con el Señor Jesús. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, instruyendo a las personas para que se preparen. Bueno, entonces están en sombra de muerte. Eso es sombra de muerte porque pueden salir de ahí. No están definitivamente muertos. Este encierro y cautiverio de las almas lo había anunciado Dios por medio del profeta Isaías. Él anunció que iban a estar así, que iba a tener que venir el Hijo a liberarlo. Eso está en Isaías 42, le vamos a dar lectura de los versículos 1 al 7. Isaías 42, 1 al 7 dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Se refiere al Señor Jesús que lo iba a enviar. Dios está hablando por medio del profeta que iba a enviar al Señor Jesús a traer justicia. Sigue diciendo, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
salir a gritar en las esquinas de las plazas, por ejemplo, no es la voluntad de Dios. Puede visitarse a las personas en las casas y hablarles, pero no en esa forma. El versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No quebrará la caña cascada, quiere decir, no hundirá más a las personas que están mal, ni apagará el pábilo que humeare, ni apagará el pequeño fuego que humeare para bien. Por medio de la verdad traerá justicia, dice. El versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Las costas van a esperar la ley de Dios, que es la que anuncia verdad. Por medio de la ley se obtiene el amor a las personas, la verdad, la justicia. Así dice Jehová, dice el versículo 5, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra. Voy a leer de nuevo el 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, dice, te he llamado en justicia y te sostendré, se refiere al Hijo, a Jesús. Te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto a los pueblos y por luz a las naciones. Cuando viniera, ¿no? ¿Qué más dice el 7? Para que abran los ojos de los ciegos, espiritualmente también. Para que saques de la cárcel a los presos, en la cárcel del diablo donde estaban. Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Para que traiga libertad completa a las personas que le busquen y que lo acepten. Eso estaba profetizado entonces en Isaías 42. Ahora, así nos encontró, presos, en sombra de muerte el Señor cuando vino, porque acá se anunciaba que iba a venir, lo que estábamos leyendo. Pero Él vino y nos encontró así, en sombra de muerte. Así nos encontró el Señor Jesús cuando vino al mundo. Mateo 4, vamos a leer del versículo 12 al 16, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Ahí dice cómo nos encontró el Señor en sombra de muerte. Voy a leer del versículo 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea del Gentil. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz cuando él empezó a andar en esas ciudades, a recorrerlas y a hablar del Evangelio. El pueblo vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. El Señor traía la luz espiritual para que empezaran a ver cómo se salva el alma, cómo se sale de esa cárcel de muerte. Seguimos viendo. Pero aún que estábamos muertos, Él nos dio vida. Las personas que aceptan el llamado de Jesús y que lo aceptan a Jesús como su Salvador, aunque están muertos, en sombra de muerte, muertos pero con posibilidad de salir, Él les da vida, Él nos da vida y así ha acontecido, hemos salido de ahí. Vamos a leer esto en Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Aquí habla Pablo también y dice, y Él, refiriéndose a Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la muerte espiritual, muertos en delitos y pecados, no muertos en la carne. En esos pecados y delitos, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos, anduvimos en esas cosas malas, vicios, en fin, desorden. Y Pablo se cuenta, y yo me cuento también ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice en otro tiempo. Pasamos por esa situación, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nos vamos a sacudir ahora que nunca fuimos así, no, si pasamos por esa era también. ¿Qué dice el 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No pide nada el Señor, no pide plata ni oro, por gracia, gratuitamente nos salva. Basta que le obedezcamos, que hagamos lo que nos dice, nos salva. Entonces nos sacó de esa muerte. Estábamos en sombra de muerte y nos sacó de ahí. Ahora vamos a seguir leyendo. Satanás no le abre las puertas a sus presos. Eso es lo que tenemos que saber, que Satanás no se las va a abrir. Al no venir Jesús, de no haber venido Jesús, Satanás no le va a abrir la puerta a nadie, ahí donde los tiene. Y eso se profetizó también en Isaías 14, que el diablo no le iba a abrir la puerta a ninguno. Vamos a ver del versículo 12 al 17 de Isaías 14. Ahí está profetizado que el diablo los iba a tener así, pero no le iba a abrir a nadie las puertas. Isaías 14, dije, del 12 al 17. Hace una analogía acá, lo recuerda a Dios, es decir, cómo va a caer. Todavía no ha caído Satanás aquí a la pura tierra, pero del trono de Dios fue lanzado. Y acá está anunciando cuando caiga y solamente a tierra y mar, y allá en los cielos no andar más. ¿Cómo caíste? Lamenta Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso lo está haciendo ahora. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está diciendo ahora Satanás. Todavía piensa derrotarlo Dios. Le contesta Dios, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Eso es lo que está haciendo ahora, hay guerra. Es él el que hace eso. Que puso el mundo como un desierto, eso así lo encontró Dios cuando empezó a renovar la faz de la tierra. Él lo había puesto como un desierto. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Acá está diciendo, a sus presos nunca les abrió en la puerta. Jamás. De no venir Jesús, nadie sale de ahí. Pero gracias que el Señor Jesús tiene las llaves de esa cárcel y Él nos puede sacar de ahí si clamamos a Él. Eso se los digo, amigos, para que lo busquen y salgan de ahí de sombra de muerte donde están. Busquen a Jesús, que Él tiene las llaves. Vamos a leer ahora. Él tiene las llaves para sacarnos de allí. Apocalipsis 1. Vamos a ir al libro último de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer los versículos, me parece que son 17 y 18. Acá se le mostró gráficamente al Señor Jesús, a Juan, es decir, a Juan, al apóstol Juan, se le mostró a Jesús. Él lo vio en una revelación. Dice, voy a leer del 12 para que lo entiendan un poquito mejor, porque estamos casi por terminar. Me volví para ver la voz
que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él puede sacarnos de ahí, de esa muerte, porque tiene las llaves. Así que, amigos, a buscarlo a Jesús, y pueden salir de ahí, prepararse para cuando venga Jesús ahora. Por eso no debemos avergonzarnos de dar testimonio de estas cosas, porque por creer en Él y por creer en el Evangelio fuimos liberados, y el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por creer en el Evangelio el Señor sacó la muerte, la quitó, y la inmortalidad, y trajo a luz la vida. Segunda de Timoteo, vamos a leer ahí donde estuvimos leyendo, pero otro versículo, segunda de Timoteo 1, del 1 al 8 vamos a leer. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 8. Acá dice que por el Evangelio, por creer en el Evangelio, sacó la muerte el Señor. Segunda de Timoteo 1, 8 al 11. Le dice Pablo a Timoteo, le sigue explicando, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aceptando el Evangelio, amigos, pueden salir de esa muerte y tener luz y vida, y estar preparados para cuando venga el Señor Jesús. Vamos a leer el último versículo para terminar, que entonces el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense ustedes qué lindo es saber esto. Estamos muertos en sombra de muerte si no hemos venido a Cristo, pero podemos vivir. Ahí dice en el Evangelio de Juan 11, ahí va a decir que aunque esté muerto la persona puede vivir. Versículo 25. Evangelio de Juan 11, 25. El Señor dice acá: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá. Así está la humanidad hoy, la mayor parte, en sombra de muerte, pero si creen en Cristo pueden vivir. Entonces, amigos, les doy este tema para que analicen, se preparen. Y ahora, en la semana que viene, vamos a ver la muerte del alma, que es la muerte definitiva. Ahí ya no hay más vuelta. Y vamos a ver ese tema entonces. Será hasta entonces.